Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Estamos por iniciar la conferencia del día de hoy y vamos a esperar un momento en lo que se unen más personas. Ojalá que tengamos muchas dudas que nos pueda asesorar la maestra Yolanda y también hablarles un poquito del diplomado, que es el que ella coordina e imparte aquí en Patronato Coajimalpa, además de hablar del tema tan interesante que nos comparte el día de hoy, que se llama profesionalizar el cuidado o no y cuáles son las consecuencias. Bueno, para empezar, me gustaría presentar a la maestra Yolanda Burgos Uriarte. Ella es psicoterapeuta, conferencista y autora de 2 libros. El primero se llama Lo ganado y lo perdido con la vejez, de Editorial Trillas. Y el segundo se llama ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Los dos hablan de temas importantes que sin duda todos enfrentamos o enfrentaremos en algún momento de nuestra vida y tiene que ver con el envejecimiento de la sociedad, de los miembros de nuestra familia y por supuesto de nosotros mismos. Ella tiene experiencia muy amplia en estos temas, es gerontóloga social, orientadora familiar y lleva más de 18 años, 20 años trabajando y ocupándose en contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los cuidadores, así como de sus pacientes. Ella conoce las dificultades que enfrentan los cuidadores al asumir esta responsabilidad, lo que le ha llevado a diseñar el diplomado de Cuidar con Cariño y Profesionalización, que está dirigido a todas aquellas personas que cuidan a algún familiar, pero también a aquellas que tienen la vocación de hacerlo y deciden emplearse en esta labor. Pues agradecemos mucho la presencia de la maestra Yolanda Burgos. Y adelante, maestra, si nos gusta compartir su presentación. Claro que sí, muchas gracias por la presentación, Rosy, y muchas gracias por esta invitación para platicarles un poquito de algo que realmente me apasiona. Entonces, déjenme comparto y ahora sí, ya. Ya se ve bien, ¿verdad? Ok, Sí, la vemos bien. muy bien. Pues muchas gracias, buenas tardes. Y hoy el tema que nos pidieron o que traigo es profesionalizar el cuidado o no. ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas veces nos encontramos con que nos dicen que con el cariño basta para poder cuidar a alguien. La verdad es que esto no es cierto. No es cierto porque hasta para ayudar hay que saber hacerlo. Entonces, profesionalizar a un familiar para cuidar a su paciente es claro que sirve y lo vamos a ver a lo largo de esta plática. Y si yo quiero tener un ingreso, profesionalizarme con cuidado, desde luego que va a redituar en muchos sentidos. Primero, para mí, por mi enriquecimiento personal y porque voy a poder incorporarme al sistema productivo, ¿no? Segundo, porque el cuidado que voy a dar va a ser el adecuado para la persona que tiene algún tipo de dependencia. Y tercero, se beneficia la familia de la persona que tiene cierta enfermedad y o dependencia. Entonces, el cuidado abarca muchas dimensiones y muchos aspectos que ojalá en esta presentación pueda quedar más o menos claros. Primero debemos entender que cuando hablamos de cuidador, tenemos un problema conceptual. Y el primero es que cuando nosotros pensamos en un cuidador, pensamos en un hombre empujando una silla de ruedas
¿no? Con una persona mayor. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas cuidadoras somos mujeres. Gracias a Dios y cada vez más hay hombres cuidadores, pero seguimos siendo mayoría las mujeres. Segundo error, las que cuidamos no somos profesionales, es decir, no tenemos un sueldo por esa labor. Normalmente somos familiares, madre, esposa, hija, hermana. Y la tercera es que no todas las enfermedades y o condiciones que requieren de cuidado conllevan una discapacidad motriz. Hay enfermedades mentales, por ejemplo, hay trastornos mentales, hay discapacidades de otro tipo que no son evidentes, ¿no? Y que sin embargo necesitan cuidado. El segundo problema conceptual de la palabra cuidador es que los hombres también cuidan, pero en mucha menor parte. Por ejemplo, los grupos en donde hay mayor cantidad de hombres cuidadores son en Alzheimer. La razón es que las mujeres, hay mayor prevalencia de enfermedad de Alzheimer en mujeres. Otro grupo en donde mayoritariamente son cuidadores los hombres es en VIH-Sida, ya que es una enfermedad que ha estado tan estigmatizada que se cuidan entre los grupos más que en las familias. Y ya cada vez hay más hombres que cuidan a sus padres, a sus cónyuges, pero ojalá eso siga aumentando. No es la realidad en la que vivimos. El tercer problema conceptual es que también hay niños, niñas, jóvenes que necesitan cuidados, no solo las personas mayores. Entonces, las personas cuidadores de estos niños y niñas y jóvenes son las más invisibilizadas, porque conceptualmente siempre pensamos cuidador vejez, ¿no? Y lo más delicado del asunto es que estas madres no se identifican como cuidadoras en muchas ocasiones, se identifican como madres, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no se identifica como cuidador? Se pone en un estado de vulnerabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el cuidar conlleva metodología, actividades, situaciones que normalmente no están en lo cotidiano y que desgastan y desgastan mucho. Un poquito más adelante vamos a ver esto, pero no hay que dejar de observar, de ver, de identificar a las madres cuidadoras. Es fundamental. El cuarto problema de la palabra cuidador. También las madres y los padres son cuidadoras, pero nadie los ve. Esto que les decía en el punto anterior, que niños y niñas y jóvenes necesitan cuidados, pero a los padres y las madres no los ven, ¿no? Entonces, debemos de ponernos los lentes del edadismo, los lentes de la discriminación, los lentes de las discapacidades, para poder volvernos sensibles a quienes en realidad son cuidadores, para verlos y poderlos ayudar y poder incluirlos de una manera mucho más efectiva que lo que estamos haciendo hoy en día. En este mal entendimiento de que, hombre, cualquiera puede cuidar, alguna vez le oí a una persona a la que yo admiro mucho, que es Margarita Garfias, que decía, todos cuidamos, pero no todos cuidamos igual. Y esa es una gran realidad, ¿no? Todos cuidamos, sí, si tenemos un hijo, pues claro que lo cuidamos, pero no es lo mismo cuidar un hijo que cuidar un hijo con alguna enfermedad, con algún síndrome, con alguna discapacidad o con alguna condición. Sí, cuidamos a nuestros papás, pero no es lo mismo cuidar padres que están envejeciendo de una forma normal a unos padres con enfermedades, ¿no? Entonces, el cuidado no es el mismo. Por lo tanto, no todos, con la buena voluntad, podemos desarrollar un cuidado. Entre los tipos de relación de ayuda, de tipo psicoemocional,
Está la estrictamente profesional. Por ejemplo, un terapeuta, una enfermera, un psicoterapeuta, todos los que la misma profesión te enfoca a que brindes los orientadores, a que brindes una ayuda especializada de cuidado, en donde alguien te pide la ayuda y tú la das, ¿no? Ya sea por un intercambio económico, ya sea por un acto de voluntariado, en fin, pero hay una formación profesional. Está la relación de ayuda en el ejercicio de alguna profesión. Entonces aquí están los médicos. Por ejemplo, un médico, su objetivo es encontrar medidas para mejorar la salud de una persona. Y paralelamente en ese ejercicio, claro que brindan ayuda psicoemocional, pero su formación no está para brindar específicamente esa ayuda, ¿no? Un abogado, claro que cuando uno va con algún problema, ayudan psicoemocionalmente, pero ese no es el objetivo, sino resolver el problema legal. Entonces, esto es como de ladito, ¿no? Y la otra, hay personas que como forma de ser son muy cooperadoras, ayudadoras, estas personas que siempre están ofreciendo atención a los demás. Pero hay una gran diferencia entre todos estos, como podemos ver, ¿no? Los que tienen una formación específica, los que por su formación de forma eh, adyacente les viene la ayuda como forma de ser. Aquí el problema, perdónenme, me voy a regresar a la forma de ser, es que nos podemos encontrar grandes decepciones. Por ejemplo, durante muchos años de terapia, una de las cosas que aprendí fue esta frase que por favor apúntenla, ¿no? Si te llaman, vas. Si te piden, das. Y si no te quedas, ¿dónde estás? No sé si es original de Miguel Reyes, pero si no lo es, la aprendí de él. ¿Qué pasa cuando como forma de ser queremos ayudar a todo el mundo? Pues resulta que hay veces que muchas personas no quieren ayuda, pero nosotros de repente pensamos que sabemos lo que el otro necesita, ¿no? Y entonces, voy a poner un ejemplo. Oye, te traje la comida porque sé que estás muy cansada y, hombre, un día se agradece, pero ya el quinto día, dice la persona, oye, yo te agradezco mucho, pero de verdad no necesito que me traigas la comida todos los días, ¿no? Yo puedo hacerla, necesito activarme, no me la traigas de verdad. Y entonces las personas nos solemos enojar, pero qué malagradecida. Encima de que yo todavía le llevo la comida, me la desprecia. Bueno, como este ejemplo, les quiero decir que muchas veces al ayudar a alguien, lejos de ayudarlo, estorbamos. Y por eso les decía, hasta para ayudar hay que saber. Porque si no sabemos la necesidad del otro, no podemos querer paliarla si el otro no nos lo pide, ¿sí? Y por eso, si te piden, das, si te llaman, vas. Y si no te quedas donde estás, es fundamental. ¿Cuáles son los problemas a los que se va a enfrentar o va a encontrar una persona cuidadora en términos generales? Primero, los factores estresantes, ¿no? La ideología de un servicio. Por ejemplo, oye, a tu papá le dio un infarto. Ay, yo lo voy a ayudar y entonces lo voy a rehabilitar y voy a estar 24/7 con él, ¿no? Y en esta ideología de que tú puedes mejorar a las personas, te colocas en un estado de estrés que a lo mejor es irreal. Ni tu papá necesita tanta ayuda o a pesar de la ayuda, tu papá no va a mejorar. Pero en esta ideología del servicio, estiramos la liga del estrés, ¿no? El miedo constante a herir o ser herido. ¿Lo estaré cuidando bien o no? ¿La movilidad que le estoy haciendo estará bien hecha o no?
¿no? El terror va a herir a la persona o salir herido. Es que cada vez que me acerco, me contesta, es un grosero, me agrede. Entonces, esto también es un gran generador de estrés. La tercera, las relaciones intensas entre cuidador y paciente. Quienes ya estén cuidando, no me dejarán mentir, sabemos que con quien más roce tiene el paciente es con su cuidador más cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuidador, ya te tomaste la medicina, ya hiciste ejercicio, ¿por qué te pones esta ropa? Tienes que comer más, se te olvidaron las medicinas, pero parece que no entiende, ¿no? O el paciente, no, yo solo quiero que me cuide fulanita porque ella es la única que sabe, y fulanita ya está hasta acá. Esas intensidades generan mucho estrés. Las pérdidas personales. Es común ver, por ejemplo, en familiares cuyos padres o madres tienen la enfermedad de Alzheimer, están perdiendo en vida aquella figura que tenían, ¿no? Esa madre que ya no te reconoce, pues sigue en ese cuerpo de tu madre, pero ya no es tu mamá, ya no te reconoce. Entonces, eso es una pérdida brutal. Pero además, quien cuida tiene que renunciar muchas veces a su vida profesional, a sus relaciones sociales, a su trabajo, a poder salir con tu marido el fin de semana porque tienes que quedarte a cuidar, a poder llevar a tus niños al kinder o lo que tienes que cuidar. Entonces, todas esas pérdidas se van acumulando. Imagínense la tensión que eso genera. Los sentimientos de impotencia y soledad. Por más que hago, no mejora. Y tarde o temprano la gente se va, ¿no? Alguna vez una mujer a la que también estimo mucho decía en una carta muy hermosa que escribió que ella lo único que quería es que le preguntara, ¿cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué estás cansada? ¿Qué necesitas? Pero pues no la veían, ¿no? La vida de las demás personas seguía, pero la de ella se había quedado como en esta soledad brutal. Y eso genera estrés. Falta de límites en el aspecto laboral. Y entiendas, aspectos laborales es, ok, yo cuido de lunes a viernes, ¿no? Pero en la noche, ¿quién cuida? Porque yo necesito dormir. Y el sábado y domingo, ¿quién le entra al quite? ¿No? Hay hermanos a lo mejor que no pueden, no tienen tiempo. Bueno, se vale que den dinero para contratar a alguien. Hay otros hermanos o cónyuges o no, que dicen, bueno, yo cuido el fin de semana o yo cuido el sábado, yo el domingo. El chiste es cómo repartir la carga, porque la falta de límites, el ser cuidadora 24/7 por 365, o sea, todo el año, truena a cualquiera. La ambigüedad de roles. Bueno, soy su mamá, pero también soy cuidadora, pero también soy hija, pero también soy cuidadora de mis papás, pero también soy esposa y soy mamá y soy. Cuando hablamos género, nos damos cuenta de que la doble, triple o cuádruple jornada laboral aquí se refleja brutalmente. La permanencia durante mucho tiempo. O sea, no es lo mismo cuidar un paciente terminal que tú sabes que en 6 meses va a partir, ¿no? O que fue un infarto y que a lo mejor en 6 meses la persona se va a recuperar, que cuidar enfermedades crónico-degenerativas o condiciones que no van a cambiar, que pueden durar toda la vida de esa persona, pero no sabemos cuántos años son. Eso genera estrés. Y todo esto lo que hace es el enfrentamiento con la propia muerte. Con la propia muerte de decir, si mis padres se mueren, híjole, yo ya me quedo en primera línea, ¿no? Ya soy huérfano y la generación que sigue es la mía.
O la propia muerte, decir, y si yo me muero, ¿quién cuida a ese ser querido? Llámese hijo, hija, cualquiera de mis padres, ¿no? Si es que son jóvenes y yo estoy mal. ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Cómo van a hacerle? ¿Y quién lo va a hacer? Y la escasa formación. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cómo es su evolución? ¿Qué puedo esperar de la enfermedad? ¿Cómo debo de cuidar? ¿Qué está bien? ¿Hasta dónde debo de cuidar? ¿Hasta dónde no? Esta escasa formación genera mucho estrés. Y las consecuencias de no saber cuidar es esto que les decía, el síndrome del desgaste del cuidador. Un síndrome son una serie de síntomas que están relacionados con alguna situación, ¿no? Un síndrome del desgaste del cuidador, que ha sido muy estudiado. ¿Qué es el desgaste? Es un trastorno que se presenta cuando se desempeña el rol de cuidador principal de una persona dependiente, de un niño, de un joven, de una persona mayor que tiene dependencia. Es decir, que no puede hacer lo que llamamos las actividades básicas de la vida diaria, es decir, comer, vestirse, deambular, o sea, caminar, eh, realizar, ir a defecar, a orinar, poderse bañar, lavarse los dientes, todo lo que necesitamos para supervivencia. Cuando una persona no puede hacer esto, necesita forzosamente de un cuidador para sobrevivir. Y entonces, ¿quién presenta desgaste? La persona que está en el frente de batalla. ¿Sí? El cuidador principal. ¿Cuáles son las dimensiones de este síndrome? Lo estoy viendo muy rápido porque es todo un tema, ¿no? Es este agotamiento extenuante, cansancio y fatiga física y emocional. Estas cosas que dices otro día, ¿no? Igual, con los mismos problemas, con el mismo cansancio, sin esperanza de que nada cambie, uno tras otro. Y entonces ya cada vez te cuesta más trabajo, ¿no? Estás luchando contra ti mismo, ya no puedes más. Y es un cansancio de verdad que se siente en lo físico, ¿no? Sentimientos de cinismo y desapego. Ah, ya se orinó. Sí, ahorita voy. Cuando al principio del desgaste, al principio del cuidado, ya se orinó y te parabas y le cambiabas. Pero llega un momento cuando ya el desgaste es muy grande, que es así, ahorita voy. O que se quedan gritando, sí, ahorita voy. Y te desapegas por el trabajo. Actitudes y respuestas negativas, distantes, irónicas y frías hacia otras personas. Cuando uno ya siente eso y ve eso, es un foco no amarillo, es rojo fosforescente. Estás desgastado. Aunque no lo digas, aunque lo pienses, ¿no? Estás desgastado y hay que tomar acciones. Esta sensación de ineficacia y falta de logros. Hagas lo que hagas, la cosa no va a cambiar. O cambia muy lentamente, o no sabes cuántos años te va a llegar. Entonces, con todo este empuje que habías dicho, ay, sí, yo lo voy a sacar adelante y no sé qué, te das cuenta de que no es cierto. Y cuando las demandas que hacen los demás exceden la capacidad para atenderlas, ¿no? Estás agotado, tienes una familia que atender, vamos a poner a tu padre o a tu madre. Ese padre o madre te dice, oye, llévame al doctor, pero ya aparte la cita para mañana. Oye, pero es que mañana tengo que llevar a los niños, no, para mañana, para mañana. Entonces, todo esto hace que las personas truenen y de verdad truenan. Y otra de las consecuencias es el posible deterioro de los vínculos familiares. Cuando los hijos hablan con sus papás nada más de ya te tomaste la medicina, le hablaste al doctor, no has hecho los ejercicios, el vínculo familiar se estropea porque ese padre o esa madre no quiere un cuidador, quiere un hijo o una hija con quien platicar, con quien tener esa relación que tenían.
Y los hijos pensamos que el cuidar de nuestros padres así es una gran muestra de amor, sin darnos cuenta que eso no es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan a sus hijos. En alguna ocasión, platicando con una madre cuidadora, me decía ella que mientras estaban viendo la tele, su chiquito le estaba haciendo la rehabilitación, ¿no? Y le doblaba la pierna y para arriba y para abajo, no sé qué. Y entonces después de eso ya le daba de cenar y después lo sabe. Y le pregunté, ¿y cuándo eres su mamá? Entonces, ¿cómo que cuando soy su mamá? Sí, ¿cuándo vacilas con él? ¿Cuándo lo besuqueas? ¿Cuándo luchas? ¿Cuándo juegas? Como jugamos las mamás con nuestros hijos. Cuando dejas de ser su cuidadora para ser su mamá. Y aquí está este posible deterioro, porque confundimos la labor de cuidado, que es el ejercicio de un trabajo, y lo pongo entre comillas, con la relación y el vínculo que se debe de tener. Entonces, cuando no hay esa claridad, habíamos visto, ¿no? La ambigüedad de roles. Esta es una de las consecuencias. Y hasta para ayudar hay que saber hacerlo. Y esa es la realidad, ¿no? Hay que saber que estamos cuidando. Hay enfermedades contra condiciones. Por ejemplo, una enfermedad tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión, cualquiera que ésta sea, ¿no? O te compones o la conclusión es la muerte, no el agravamiento, pero tiene un principio y un fin. Pero una condición es algo con lo que vives, que ni se va a curar porque no es una enfermedad, ¿no? Pensemos en un síndrome de Down. Esos niños no están enfermos, tienen una condición que van a vivir con ella toda su vida, ¿no? Si yo en un accidente pierdo mis piernas, no es una enfermedad, es una condición con la que voy a vivir el resto de mi vida. Entonces, esto es determinante cuando nosotros estamos cuidando de una persona, ¿sí? Porque hay veces que las personas que cuidan creen que la condición se va a aliviar, se va a curar. No, no es cierto. Entonces, no te desgastes en algo que es una condición. Así vas a vivir. Y si tú entiendes eso, le vas a dar mayor bienestar a su vida y a la tuya si lo entiendes y si actúas en consecuencia. Entonces, desde ahí debemos de aprender qué es lo uno y qué es lo otro. También es importante saber qué es una discapacidad, una capacidad y una incapacidad jurídica. A ver, una discapacidad es cuando, voy a poner ejemplos, es más fácil, cuando hay una problemática para caminar, es una discapacidad motriz. Cuando no podemos ver, ¿no? Cuando no podemos oír, son discapacidades, lo cual no significa que no podamos entender. Les puse en medio el caso de un diputado y un líder español político muy importante, que tiene una condición con la que tiene que vivir, que le genera una discapacidad motriz, pero que es una mente brillante, ¿sí? Entonces no tenemos que confundir lo único, lo uno con lo otro. No podemos asumir que una persona con discapacidad tiene una incapacidad para razonar. Esto es algo que hay que distinguir y que saber para poder cuidar adecuadamente. ¿Cuáles son las discapacidades más frecuentes? Más frecuentes. Entre los niños entre los 0 y 14 años, la mayor es la discapacidad para hablar o comunicarse, por las razones que sean. Y el 37.4 para moverse de manera autónoma. Entre los jóvenes entre 15 y 29 años, el 44% de las discapacidades se refiere a la vista. O sea, no es el porcentaje de la población de México, no, no, no. Dentro de las personas con discapacidad,
son estos porcentajes, espero estar siendo clara. Y entre la población de 60 años, el 49% es una dificultad para escuchar. ¿Por qué? Porque el envejecimiento lleva a una hipoacusia de forma natural, envejecer. El 44.6% de las personas que tienen discapacidad tienen problemas para recordar o concentrarse. El 42% para moverse o usar sus manos, ¿sí? Pero que quede muy claro, es sobre las personas que tienen discapacidad. Las proyecciones. Vamos a ver. Hablamos de discapacidad y de proyección de envejecimiento por lo siguiente. Si nosotros vemos el porcentaje respecto a la población total, para el 2050 vamos a tener más o menos 32 millones de personas, déjenme a ver si puedo mover esto, sí, en México envejecidas, ¿no? El 21.5. Actualmente estamos sobre el 13% de la población. ¿Qué significa esto? Que las discapacidades, las enfermedades, las condiciones, la fragilidad, los síndromes geriátricos están estrechamente relacionados con la edad. Entonces, a mayor edad es más fácil que nos pasen estas cosas, por lo tanto, es más frecuente que haya una pérdida de la funcionalidad y que se necesiten cuidados. Entonces, si ya ahorita tenemos un déficit de cuidadores profesionalizados, no les quiero hablar para el año 2050 o el 2035, ¿no? Más o menos en 12 años. Hay realmente un déficit de personas cuidadoras. Por eso es importante que haya capacitación. Estos datos son del INEGI del año 2020. Alrededor de 6 millones de personas viven con alguna discapacidad actualmente. Estas discapacidades que les decía, el 47% de las discapacidades en jóvenes es discapacidad para... Bueno, a esto nos referimos. De estos 6 millones, 53% son mujeres y 47% son hombres. Y los tipos de discapacidad más comunes son caminar, subir, bajar, ver, oír, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse y dificultades. Pero hay veces que hay discapacidades múltiples. Entonces, váyanle sumando. Por esto, nosotros creamos este diplomado hace ya muchos años, el cual hemos sido actualizando. ¿Por qué? Porque hasta para ayudar hay que saber cómo hacerlo. Y para hacerlo lo mejor posible, nosotros hemos creado un diplomado que abarca diferentes dimensiones. Y lo tenemos en 3 módulos. En el primer módulo, nosotros tenemos el modelo de cuidado centrado en la persona. En el diplomado lo explicamos a profundidad porque es el modelo que seguimos a lo largo de toda la formación, pero en donde ponemos al paciente como eje de nuestra atención. Es más importante saber su biografía, sus aspiraciones, qué quiere, qué le duele, que el paciente es el que nos va marcando la pauta. Claro, siempre bajo la supervisión de un médico y de un familiar responsable en el caso de que estén tomando este diplomado para profesionalizarse y tener un método de ingresos, ¿no? Pero si eres familiar, también debes de aprender que tu paciente debe de ser escuchado en todas sus dimensiones. Tenemos que saber cuál es la ética y los valores que se hacen dentro de la labor de cuidar. ¿Cómo es un cuidado digno? ¿Por qué no puedes entrar al baño si tu paciente tiene la capacidad para ir al baño solo? Te puedes quedar cerquita, pero estás invadiendo su intimidad, estás cometiendo un acto poco ético si tú te pones frente a él mientras está en el baño. Y aquí te explicamos por qué.
para que en el momento en que debas de tomar estas decisiones tengas un fundamento real de por qué. Debes de saber cuáles son los derechos de tu paciente, pero también tus derechos. Y cuándo lo que estás haciendo puedes estar incurriendo en un delito sin querer, porque no sabes cuáles son los derechos y los deberes que tienes como cuidador y los de tu paciente para que ayudes a que los ejerza, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos de tu paciente y tuyos? Tuyos como hija, tuyos como madre, también tenemos derechos y hay que pugnar por ellos para el ejercicio de estos derechos. Y debemos de hablar de género. ¿Por qué? Porque si el cuidado tiene cara de mujer, tenemos que hablar de equidad de género para que cada vez más hombres se integren a esto. Este es el primer módulo, que hablemos de temas esenciales. Hagan de cuenta que aquí construimos como los cimientos para poder desarrollar el diploma. En el segundo módulo ya empezamos a ver el cuidado desde una forma, hagan de cuenta, más integral. Entonces, vemos tanatología por dos razones. La primera es porque seguramente tu paciente ha tenido pérdidas, pérdida de su autonomía. Si necesita un cuidado, es porque ha perdido varias de sus funciones, porque si no, no necesitaría un cuidador. Entonces, debes de saber acompañar esas pérdidas de tu paciente. Pero la otra es que tú también debes de cuidar y procesar tus duelos, porque hay veces que tu paciente se va a morir, tu familiar se va a morir. Entonces, el tener estos conocimientos te va a ayudar a transitar esto. O lo que les decía de la enfermedad de Alzheimer, como muchas otras, estás perdiendo mucho. Entonces, necesitamos saber de tanatología. Necesitamos saber qué es el cuidado del cuidador para evitar el desgaste, el síndrome del desgaste. También sabemos que cuidar no es estar sentado junto a una persona y limitarte a darle casa, vestido y sustento y que se tome sus medicinas. Eso no es cuidar. Cuidar es ser creativo, buscar actividades ocupacionales para que tu paciente o tu familiar desarrolle muchas más capacidades, que conserve las capacidades preservadas, que no pierda más. Te vamos a enseñar cómo comunicarte con tu paciente y no llegar a estos enfrentonazos que se tienen. Y cómo comunicarte con un paciente cuando ya tiene un deterioro cognitivo. ¿Qué es el cuidado cercano? Esto que les decía, si te llaman vas, si te piden das y si no te quedas como estás. ¿Cómo debe de hacerse ese cuidado? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Y además que sepas elaborar planes y cumplas metas en tu labor de cuidado. Es que tú te propongas, ay, voy a hacer con mi papá que voy a ejercitarle su memoria. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, vamos a hacer planes, vamos a hacer metas, vamos a hacer un rompecabezas de 20 piezas. Bueno, la siguiente meta es que lo haga de 40, pero para que haya indicadores de si va mejorando o por lo menos va preservando. Y por último, y esta es la parte muy técnica, tenemos que hablar de cuáles son las enfermedades y condiciones que existen, ¿no? Para que sepas más o menos qué te vas a enfrentar. Desgraciadamente hay tal cantidad de enfermedades y condiciones que no podemos verlas todas, pero sí podemos dar las generalidades. ¿Qué son los síndromes geriátricos? ¿No? Esto es específicamente en vejez. ¿Cómo se atiende la discapacidad? ¿Cuáles son las técnicas generales? Ojo, aunque nuestra profesora es enfermera, les vamos a enseñar técnicas de cuidador, no de enfermería. Es decir, el encuadre y la legalidad de una persona cuidadora tiene un marco muy específico para no caer e infringir la ley, ¿sí? Pero van a aprender cómo movilizar un paciente, cómo darle los medicamentos, cómo vallarlo en cama, o sea, las técnicas, ¿no? La mecánica corporal para que no se lastimen ustedes. Cómo movilizarlos sin que ustedes se lastimen. Y al último,
que esto es algo bien importante, son 2 sesiones de discernimiento. Después de haber aprendido todo esto, al final tú debes de saber si tienes vocación o no para cuidar a alguien. Quizás tienes vocación para ponerles actividades ocupacionales, pero no para bañarlos y quitarles el pañal. Entonces te puedes dedicar a esa parte del cuidado. O quizás lo más valioso que descubriste en ti es que eres muy bueno para movilizar a un paciente. Tal vez eres un magnífico acompañamiento en las pérdidas. O como alguna vez me dijo una alumna, me decía, no, después de estudiar todo el diplomado me di cuenta de que yo no soy una buena cuidadora. Sin embargo, esto me sirvió muchísimo para otros aspectos de mi vida. Y éticamente puedo decir que yo no voy a cuidar a nadie porque no voy a poder. Y nada más por eso valió la pena haber tenido el diploma. Entonces, cuando cuidas de alguien, sabes que cada día cambiarás una vida o una vida cambiará la tuya. Porque créanme, el cuidado cercano, el que tú le agarres la mano a tu paciente, el que tal vez tú seas la última persona a la que esa persona va a ver en su vida y que se vaya con un beso en la frente, con un abrazo, sabiéndose bien cuidado y bien atendido, eso cambiará tu existencia. Entonces, yo las invito a que nos acompañen en esta aventura. Este es nuestro equipo académico. Rosy Nava, que es quien se encarga de toda la parte de tecnología. Juan José Morales, que es nuestro geriatra de cabecera, una magnífica persona. Laura Garza, que es nuestra profesora de Derecho. María Eugenia Luna, que nos da diseño de imagen, porque ser cuidador no es solo serlo, sino parecer cuidador. Miriam Jiménez es otra de nuestras médicos que se especializa en discapacidad. Alejandra Westerly es la experta en comunicación. Jorge Ruiz, que nos enseña yoga terapéutico, no para nuestros pacientes, para cuidarnos nosotros. Janet Sánchez, que es nuestra maestra de enfermería, maestra de maestrías. Y bueno, hay una servidora que doy varias de las asignaturas. Les doy las gracias a todos por haber escuchado esto. Espero no haberme comido mucho tiempo. Si están interesados, bueno, aquí tienen los datos de el patronato y bueno, pues agradezco muchísimo su presencia y voy a parar de compartir. Ahora sí ya. Muchas gracias, maestra Yolanda. Pues sí, tenemos este diplomado aquí en Patronato Coajimalpa. Si alguien está interesada o interesado en cursarlo, que se comuniquen con nosotros, ya sea a través de Facebook o a través de teléfono, que es 55 20, 58 12 80 65. Aquí les damos todos los informes. Es un diplomado que dura 9 meses y está integrado por estos 3 módulos que la maestra ya nos describió. Y bueno, para ir cerrando con esta conferencia, tenemos la participación de una persona que nos envía un mensaje que nos comenta que Isabela nos comenta que ella cuidó por 20 años, entiendo que fue su papá de 90 años. Al principio no fue difícil, pero con el tiempo se fue generando un desgaste importante. Ella nos Sí, comenta eso. Uh-huh. 20 años es una barbaridad de años. Y claro que el desgaste, tú mejor que nadie podrás decirlo en carne propia, ¿no? Y que ojalá la gente lo pudiera prevenir, pero como no se sabe,
no tomamos las medidas para que no se genere. Gracias por compartirlo, Isabela. Exacto. Y bueno, pues tenemos aquí agradecimientos de parte de Amado García, muchas gracias por la plática. Miroslava Zavala también. Betty Carrillo, muy interesante la plática. Patricia Ramírez, también muy completa la información. Y pues esperamos que les haya servido de algo. Seguramente tienen temas ahí que se relacionan con el cuidado o algunos están cuidando a algún familiar. Y si conocen a alguien que les pueda servir esta información, este diplomado, que se comunique. Vamos a comenzar el 28 de agosto. Las sesiones van a ser un día por semana, los días jueves, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y está en modalidad presencial, que es aquí en Molinito número 42 en Coajimalpa, y en línea a través de Zoom. Ahí se comparten las clases en vivo y también hay posibilidad de consultar nuevamente las grabaciones de cada clase. El material también está disponible en línea y lo pueden estar consultando a lo largo del diplomado. Entonces, pues estamos aquí para servirles y para inscribir a quien se quiera integrar. Y pues muchas gracias, maestra Yolanda, nos está viendo por acá, el inicio del diplomado. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego.